Buenos días, mi nombre es Angie Tatiana Ramírez Ortiz y el de mis compañeras Kelly Dayana Vázquez y María Camila Ultrago. Somos estudiantes de Psicología del tercer semestre de la Universidad Uniminuto. Bueno, las características de los estímulos. Los estímulos son importantes para el condicionamiento, ya que producen un estímulo incondicionado y una respuesta incondicionadas por sí mismo, dándole significado biológico a ellos. Un estímulo inicialmente es neutro y puede dar una respuesta condicionada a la que el estímulo incondicionado con el que se ha asociado por sí mismo. Que el estímulo incondicionado sea un estímulo significativamente biológico y que el estímulo condicionado sea un estímulo neutro son condiciones necesarias, pero no suficientes para conseguir un buen condicionamiento. La intensidad es un estímulo que puede aumentar el estímulo saliente, que es aquel el que más se percibe o significativamente que para otros. El estímulo condicionado capta la atención del estímulo condicionado saliente, conviértese en un propicio para utilizarse en el procedimiento condicionamiento pavloviano. Ese condicionamiento incondicionado amplía la respuesta biológica, siendo intensos y salientes por la naturaleza. Dice también que la respuesta condicionada, como el miedo, como las medidas a través de la supresión de la conducta. Se perciben cambios en la respuesta condicionada de otros tipos, tanto como conductas fisiológicas generadas en varias intensidades. La respuesta conductuales, el reflejo del parpadeo, los movimientos mandibulares en los conejos y la respuesta condicionada de las patas de los gatos. Dice, la reacción fisiológica varía dependiendo de la intensidad, salivación, tasa cardíaca, en los cambios de glucómicos. Dentro de las características de los estímulos podemos encontrar también la novedad. La novedad, de cierta manera, es la responsable de la intensidad de los estímulos del condicionamiento. Los estímulos novedosos suscitan a reacciones más intensas a los que ya se están acostumbrados. El efecto de la ausencia de la novedad puede comprobarse en la preexposición del estímulo. La preexposición de un estímulo es lo que implica que se repita varias veces antes de que tenga un lugar en el condicionamiento. Existen dos tipos. El primero es la exposición al estímulo incondicionado. La preexposición al estímulo condicionado o inhibición latente es en la que se da por primera vez algo que nunca había ocurrido debido a una acción. La inhibición latente promueve la selección de los estímulos de manera necesaria para que tenga un aprendizaje rápido. Que sea una inhibición latente no significa que el estímulo o el condicionamiento vaya a ser inhibitorio. La preexposición al estímulo incondicionado es cuando algo ha ocurrido anteriormente sobre una acción ya realizada. Él podría tener una base filogenética en la pérdida de la atención a los estímulos con relevancia en la vida diaria, porque pues ya no van a ser relevantes, entonces no van a servir de nada, por decirlo así. Se presta atención al estímulo que es potencialmente relevante en base al efecto de la preexposición, que son unos mecanismos que tienen un efecto de inferencia. Naturaleza aplica una serie de subcaracterísticas: apetitivo o aversivo, tipo, relevancia particular y importancia biológica. Tipos de estímulo. La respuesta condicionada esté en función del estímulo incondicionado utilizado, es más adaptativo que si no lo fuera. El condicionamiento
y la respuesta condicionada no serán los mismos si el estímulo incondicionado utilizado es apetitivo, como un alimento, o adversario, como una descarga o cualquier otra fuente de dolor. Es menos evidente la importancia del tipo de estímulo condicionado utilizado, dado que se trata de un estímulo neutro que no produce una respuesta por sí mismo. El estímulo condicionado funciona como señal anticipadora de un futuro estímulo incondicionado. Parece factible pensar que cualquier estímulo puede funcionar bien como estímulo condicionado. Relevancia de los estímulos. La relevancia de un estímulo condicionado se mide según su pertinencia con respecto al estímulo incondicionado. El condicionamiento es mejor si el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado guardan una relación en el contexto natural. El estímulo condicionado saliente, frecuentemente utilizados en experimentos de aprendizaje, eran relevantes con respecto a ciertos estímulos incondicionados salientes. Garcia y Coughlin en 1966 hicieron un experimento para demostrar esto, en el cual en el estímulo incondicionado saliente utilizaron sabores y estímulos audiovisuales, y en el estímulo incondicionado saliente descarga eléctrica y malestar estomacal. El objetivo de este experimento era ver cuáles de los estímulos condicionados salientes eran más susceptibles de condicionarse con los diversos estímulos incondicionados salientes. El estímulo condicionado provoca la activación de cierto tipo de conductas o ciertos sistemas de conductas. El sistema de conducta que se activa depende del estado motivacional del animal y naturaleza del estímulo incondicionado. Y esto es la relevancia o pertinencia del estímulo condicionado a un estímulo incondicionado. La diferencia de la fuerza biológica entre un estímulo condicionado y un estímulo incondicionado fue la que llevó a Pavlov en 1927 a afirmar que para que el condicionamiento tuviera lugar, el estímulo condicionado debía tener menos fuerza biológica que el estímulo incondicionado. Por lo tanto, las respuestas elicitadas por el estímulo a condicionar debían ser menores o menos intensas que las respuestas incondicionadas provocadas por el estímulo incondicionado. Además de las características del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado como estímulos independientes, en relación a los procedimientos del condicionamiento pavloviano excitatorio, la relación temporal entre ambos puede favorecer o perjudicar el aprendizaje de la asociación entre los mismos y por lo tanto influir en la aparición e intensidad de la respuesta condicionada. Las variables temporales a destacar son dos. Una es el intervalo estímulo condicionado y estímulo incondicionado. Generalmente la respuesta condicionada es más débil cuando el intervalo estímulo condicionado y estímulo incondicionado es mayor. Recordemos que este intervalo puede afectar a la forma de la respuesta condicionada, porque por ejemplo, cuando este intervalo es corto, se dan más conductas de orientación hacia el estímulo condicionado, y cuando este intervalo es más largo, las conductas más probables son las de orientación al estímulo incondicionado. La segunda variable temporal es el intervalo entre ensayos. En este, el condicionamiento es mejor y por lo tanto también la expresión de la respuesta condicionada. Cuando los ensayos estímulo condicionado y estímulo incondicionado están distanciados entre sí. Se dice que la relación entre la duración de cada ensayo y la distancia entre los mismos es del mismo modo importante para el aprendizaje. Correcto a la asociación entre estímulo condicionado y estímulo incondicionado. Mejores condiciones para un condicionamiento excitatorio. Se dan en intervalos estímulo condicionado y estímulo incondicionado cortos y aislados en el tiempo. Aún así, el condicionamiento puede tener lugar en forma óptima con intervalos estímulo condicionado y estímulo incondicionado mayores, siempre y cuando el estímulo incondicionado excitatorio se alargue de forma proporcional.
Muchas gracias.